revelado, el increíble mensaje que escuché al cruzar la puerta de mi nuera en mi 65 cumpleaños. El aire estaba impregnado de un dulce aroma a torta y globos. Al abrir la puerta, el calor del hogar me envolvió, risas, abrazos y el brillo de los ojos de mis seres queridos se amalgamaban en un momento perfecto. Sin embargo, dentro de mí, una pesada nube se asomaba, recordándome los sueños que nunca se materializaron. Al verlo, un instante de felicidad me embargó, pero las sombras de mis anhelos frustrados pronto hicieron eco en mis pensamientos. «¡Feliz cumpleaños, Francisco!», exclamó Laura, mi nuera, con una sonrisa desbordante. Me abrazó con fuerza, y en ese momento, sentí que el tiempo se detuvo. Pero fue su siguiente frase la que quebró la frágil ilusión de la celebración: «He conseguido un financiamiento para un proyecto de investigación, el que siempre has deseado realizar». Las palabras que salieron de su boca resonaron en mi mente como un tambor retumbante. Mi corazón se aceleró, un caos de esperanzas y miedos se entrelazaron entre los latidos. «¿De verdad?», pregunté, intentando procesar la información que parecía un espejismo. La emoción y la incredulidad luchaban dentro de mí. Esa chispa de un sueño olvidado, una puerta que se abría después de años de anhelarla. Pero, al mismo tiempo, una sombra oscura se cernió sobre mi cabeza. Recuerdos de noches de desvelo, de sacrificios, de priorizar a mi familia, se alzaban como monumentos a la renuncia. Una lucha interna comenzó a gestarse, el amor por mi familia y el deseo de realizarme profesionalmente estaban en un tira y afloja que me dejaba exhausto. Mientras la semana avanzaba, me sumergí en una tormenta de recuerdos. La nostalgia de mis días como joven investigador me envolvía, pero junto a eso, la presión creciente de mantener mi rol como pilar familiar se erguía como un gigante. Dudas sobre mi capacidad se apoderaban de mí, cuestionando si realmente aún tenía algo que ofrecer al mundo académico. Recordé un mentor que me enseñó que siempre hay una oportunidad de brillar, pero mi propia voz se ahogaba en el ruido de la inseguridad. La balanza entre mis deseos y mis responsabilidades se inclinaría inevitablemente, y aún no sabía hacia dónde. Los días se volvieron horas que se deslizaban entre mis dedos, cada instante marcado por un creciente nerviosismo al acercarse el día de la presentación. Sentía la presión de ser escuchado, el temor a cargar con el peso de un fracaso. Al mismo tiempo, en mi interior, una pequeña llama comenzaba a encenderse. Podía ser el ejemplo que mis hijos necesitaban. Pero el temor a ser visto como un anciano con ilusiones descabelladas me retenía. Al final, sería capaz de trascender mi propio miedo y reclamar mi lugar en un mundo que parecía haberlo olvidado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la presentación llegó. La sala estaba repleta, los rostros familiares y otros desconocidos me observaban con una mezcla de expectativa y dudas. Cada mirada parecía cavar en mis inseguridades, y mientras me preparaba para hablar, el silencio indicaba que mi voz era lo único que podía romperlo. En el instante en que pronuncié mis primeros hallazgos, la angustia me ahogó. Mis manos temblorosas sostenían mis notas, pero el eco de mis viejos temores resonaba en mi mente. ¿Sería capaz de transformar esa fragilidad en fuerza? En aquel momento, todo giraba en torno a mí y a mi historia no contada, una narrativa que me había sido robada por la vida. Sin embargo, antes de que pudiese dar otro paso, el murmullo comenzó a crecer. ¿Acaso mis compañeros entenderían? ¿O solo verían en mí el reflejo de los años pasados, de un profesor que debería estar en el ocaso? La tensión era palpable y el momento se detuvo en un hilo de incertidumbre. No solo estaba luchando por mi sueño, estaba enfrentando un espejo que reflejaba todo lo que había sido y lo que nunca había tenido el valor de intentar. La presión aumentaba, y el murmullo se convirtió en un ruido ensordecedor en mi cabeza. Sin embargo, allí estaba yo, con la mirada fija en el auditorio, cada parpadeo se sintió como una eternidad.
La impaciencia, el escepticismo y la curiosidad reverberaban a mi alrededor. Hacía mucho tiempo que no estaba en el centro de atención y, por un instante, deseé ser invisible. Pero no podía escapar de la realidad que se avecinaba, apreté los dientes y respiré hondo. Era el momento de concederme el derecho a ser escuchado. Hoy, les hablaré sobre un tema que me ha apasionado durante décadas. Comencé de nuevo, intentando aferrar la seriedad de mi voz. A medida que compartía mis hallazgos y el diseño del proyecto, algo comenzó a cambiar en mí. Las palabras vagaban por la sala como destellos de luz, iluminando mis pensamientos con cada afirmación que hacía. Empecé a sentir la emoción de estar, de nuevo, en mi elemento, los murmullos se desvanecieron, y me di cuenta de que incluso aquellos que me miraban con escepticismo empezaban a inclinarse hacia adelante. Fue en este instante que entendí, las dudas sobre mi edad, mis capacidades, eran absolutamente irrelevantes y mi pasión podía conectar con el público. La conciencia de que cada uno de ellos también lidiaba con sus propios temores me dio un impulso inesperado. Era cierto que muchos podrían haberme visto como un anciano aferrado a un sueño, pero esa percepción estaba en mis manos cambiarla. Mientras continuaba mi exposición, descubrí que la emoción me proporcionaba energía. Cada diapositiva era una conversación que iniciaba con personas que, al igual que yo, habían sentido el peso del tiempo y las expectativas. Mis propias experiencias, mis fracasos, mis decisiones, empezaron a desenredarse en un relato de fuerza y perseverancia. Había llegado a entender que mis años no eran una cadena que me arrastraba, sino un caudal de conocimiento que podía compartir. Los rostros que una vez parecían distantes ahora se transformaron. Reconocía la curiosidad y la sorpresa en sus ojos, y el eco de mis palabras resonó en el aire. No existe un momento ideal para empezar a perseguir nuestros sueños, proclamé con más seguridad. Los desafíos nos definen, y jamás debemos sentir que es demasiado tarde para iniciar una nueva aventura. Sentí que la pasión se encendía, mi narración se estaba convirtiendo en un faro no solo para mí, sino para quienes me escuchaban. Al finalizar, el aplauso que surgió del público era un sonido que nunca había imaginado que estaría dispuesto a recibir nuevamente. Las sonrisas de mis seres queridos entre la multitud reforzaron mi decisión, no había un final a mis aspiraciones. Este capítulo era solo el inicio de un viaje redescubierto. Durante un instante fugaz, me miré a mí mismo en el espejo y vi a un hombre no solo capaz, sino responsable de reescribir su propia narrativa. Al salir del auditorio, el aire fresco de la tarde me llenó los pulmones, mientras el eco de mis palabras aún reverberaba en mi mente. Sentía que, de alguna manera, había superado una barrera invisible. Pero, ¿qué pasaría ahora? La nueva vida de mi proyecto empezaba a gestarse, pero en mi interior, la pregunta se hacía cada vez más intensa. ¿Realmente estaba preparado para dar el siguiente paso y enfrentar las críticas que inevitablemente llegarían? Esa incertidumbre de lo que vendría me seguía, tanto como estaba besando el umbral de un nuevo comienzo. Mientras avanzaba, la vida se me presentaba como un lienzo en blanco, y el pincel se encontraba en mi mano. ¿Podría atreverme a dibujar mis anhelos con la misma fuerza que había enfrentado mis miedos? La respuesta, hasta ahora, fue una promesa de autodescubrimiento. Lo que nunca imaginé que podría conseguir estaba tanto al alcance de mi mano, que una nueva encrucijada se dibujaba en mi camino. Estaba listo para renacer no solo como investigador, sino como un hombre que no temía a sus propias sombras. Dando un paso atrás, observé la vida que me había sido ofrecida y comprendí que la evolución personal no termina, y que el momento de la verdad se avecinaba. La brisa fresca me abrazó mientras abandonaba el auditorio, pero no logré sentir su calidez. En su lugar, una inquietud permanecía en mi interior. Cada aplauso, cada mirada admirativa, sirvieron para iluminar una ruta que antes había estado cubierta de sombras. Sin embargo, otra realidad me esperaba al darme cuenta de que mis propios miedos aún no se habían disipado. Era posible que esta revelación de mi pasión y la voluntad de compartirla pudieran convertirse en el hilo conductor de mi próximo capítulo. Camino a casa, pensé en las posibilidades que se abrían ante mí. Mis años estaban cargados de experiencias que, aunque a menudo consideraba como lastres, eran el tesoro que finalmente elegiría compartir. Pequeñas historias de fracasos, decisiones dolorosas y aprendizajes duros formaron una biblioteca personal a la que podía recurrir.
Esta vez, no quería disfrazar los errores como tal. Quería mostrar cómo lleva uno a la reconciliación con las partes de nosotros mismos que nos exigieron crecer. Una imagen se me presentaba repetidamente, la de mi nuera, la joven madre que se había esforzado por criar a sus hijos en un mundo que parecía presionarla a minuto. ¿Cuántas veces se había sentido perdida en medio del caos? Su desafío era un eco de mi propia travesía, esta lucha interna por creer que los sueños aún tienen cabida. Debía encontrar una forma de conectar mi historia con la suya, demostrarle que no importaba la edad, las dudas o los obstáculos. Lo único que realmente importaba era el deseo de avanzar. Al llegar a casa, decidí que mi primera acción sería hablar directamente con ella. Quiero decir, no solo una conversación casual, sino una reflexión sobre nuestros miedos y frustraciones. Quería aprovechar el vínculo especial que compartíamos para transmitir algo significativo. Pero a medida que me adentraba en la conversación, una sombra de duda comenzó a atormentar mi mente. ¿Sería suficiente mi experiencia para guiarla? ¿Podría realmente ayudarla a encender su propio deseo de crear? Un temblor de inseguridad me recorrió. No podía dejar que esto me detuviera. Me senté en el sillón donde tantas veces habíamos mantenido largas charlas mientras los niños dormían. Con cada abrazo que le dábamos a esta realidad, la sensación de misión crecía. Plantear el tipo de preguntas que realmente harían resonar nuestras historias podría ser la llave para abrir esa puerta que ambos manteníamos cerrada. Quiero contarte algo, inicié, sintiendo que el aire en la habitación se cargaba de una energía palpable. Las palabras emergieron lentamente, como si el tiempo se pudiera estirar a través de la conexión emocional que deseaba establecer. Lo que he aprendido a lo largo de mi vida sobre perseguir sueños no se limita a hombres mayores con historias pasadas. Es un camino que sigue adelante y se ramifica en el presente. Los ojos de mi nuera se iluminaron, y en ese instante supe que había empezado a tocar una fibra sensible. La conversación se amplió, y pronto descubrimos, entre risas y lágrimas, que ambos éramos exploradores de un mundo nuevo, uno donde los desafíos se enfrentan en conjunto, y el aliento del otro puede inspirar lo mejor de uno mismo. Pero, justo cuando parecía que comenzábamos a encontrarnos, un mensaje en mi teléfono interrumpió la atmósfera y la sensación de conexión. Necesito verte. Es urgente. La palabra urgente marcó un nuevo rumbo. Mi corazón se aceleró al leer la notificación. ¿Podría ser un viejo compañero que busca reconectar, mostrando otro lado de mi viaje? Esa pregunta me atravesó mientras me preparaba para afrontar lo que estaba por venir, una oportunidad que podría poner a prueba no solo mis habilidades, sino también la fortaleza de mis nuevas decisiones. ¿Sería este el instante que definiría mi próximo capítulo, o una nueva fuente de preocupación? La tensión se apoderó de mí mientras me preparaba para responder. La inquietud se apoderó de mi pecho mientras pensaba en el mensaje que acababa de recibir. La urgencia de esas palabras resonaba en mi mente como un eco persistente. Aunque había logrado abrir una brecha en la conversación con mi nuera, la presión de lo desconocido se cernía sobre mí. ¿Debería contestar de inmediato, o era mejor esperar y reflexionar? La indecisión era un viejo amigo, uno con el que había bailado durante demasiado tiempo. Decidí que era momento de actuar. Sin embargo, ese primer paso me condujo a una reflexión más profunda. Cada vez que me encontraba frente a una encrucijada, mi antiguo yo emergía. Recorrí los pasillos de mis memorias, esos momentos en que la duda me había paralizado, y advertí que había llegado el momento de desafiar mis patrones. La urgencia podría representar no solo un posible obstáculo, sino también una oportunidad crucial. Es un amigo, musité casi para mí mismo. Pero, ¿qué significaba eso realmente? Las amistades, especialmente aquellas que arrastran recuerdos del pasado, están llenas de complejidades. Con dedos temblorosos, decidí responder al mensaje, ¿cuándo y dónde? A medida que aguardaba la respuesta, mi mente se llenaba de imágenes de un tiempo ya lejano. Recordé cómo dejé atrás mis sueños en varias ocasiones, convencido de que eran inalcanzables. Pero esa noche había un nuevo contexto. Había empezado a explorar una narrativa propia, relacionada con mi vida y lo que significaba realmente perseguir lo que uno desea. Cuando la respuesta llegó, la simple frase desató una oleada de recuerdos,
te espero en el café de siempre. La familiaridad del lugar me enfrentó con viejas versiones de mí mismo, con sus inseguridades y ambiciones olvidadas. Era un café que alguna vez había sido un refugio de diálogos profundos y confidencias. Ahora, iba a encontrarme con alguien que podría recordarme lo que significaba soñar y, tal vez, incluso volver a avivar esos anhelos. ¿Estás bien?, preguntó mi nuera, interrumpiendo mi maratón de pensamientos. Su mirada preocupada reflejaba la conexión que habíamos comenzado a forjar. Y ahí estaba, una nueva responsabilidad debería unirse a este vínculo, ser un ejemplo no solo para ella, sino también para mí mismo. Sí, respondí, aunque existía un retazo de duda en mi voz. Solo estoy recordando. El coche rugió bajo mis pies mientras conduje hacia el café. Reflexioné sobre cómo muchas veces había caminado por esa senda, oculto en las sombras de mis propios miedos. La conversación próxima con mi viejo amigo podría ser la chispa para encender llamas olvidadas. Una chispa que, si se alimentaba, podría iluminar el camino que deseaba seguir. Sin embargo, el abismo que sentía en mi interior crecía. Este encuentro no solo era una ventana hacia el pasado, sino que también había potencial para transformarse en una confrontación con los aspectos más oscuros de mi historia. ¿Qué secretos podría sacar a la luz? ¿Habría también dolor o rencor, o cambiaría la conversación en un componente catalizador que me ayudaría a avanzar? Cuando llegué y vi la silueta de mi amigo al fondo, una parte de mí temía lo que vendría. La conversación podía llevarme a un estado emocional que, aunque necesario, sería desgastante. Pero ya no podía dar marcha atrás. Era tiempo de enfrentar mis propios fantasmas y, quizás, descubrir que aquellos retos llevaban escondidos algunos de mis mayores aprendizajes. Respiré hondo antes de cruzar la puerta, sin embargo, a medida que me acercaba, algo dentro de mí creció en desasosiego. La mirada en su rostro cuando me vio era una mezcla de nostalgia y temor. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable: ¿qué había cambiado en él y, más importante aún, qué había cambiado en mí? Esa inquietud me llevó a cuestionar: ¿podría este encuentro desatar un proceso de reconciliación que me llevara a un nuevo impulso profesional? ¿O simplemente sería un recordatorio de lo que había dejado atrás, manteniéndome anclado en el pasado? El aroma del café recién hecho se entremezclaba con el leve murmullo de conversaciones ajenas mientras cruzaba el umbral del café. Cada paso que daba era un eco de mis pasos pasados, una melodía nostálgica que resonaba en mi interior. Al llegar a su mesa, una oleada de emociones me invadió, tanto por el reencuentro como por las expectativas que él mismo traía. «Hola», dijo él, con una voz que arrastraba los años. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, sentí que podíamos leer nuestras historias en el silencio. Sin embargo, la tensión era palpable, como un cable de energía aguardando un destello. Nos sentamos. La conversación comenzó a fluir en un vaivén de recuerdos, pero pronto se tornó en un cruce de caminos. Hablábamos de sueños, de elecciones fallidas, de metas abandonadas. Él compartió sus frustraciones, los sacrificios que había hecho a lo largo de su vida, y cómo eso había moldeado su presente. Cada palabra suya resonaba dentro de mí, como un espejo que reflejaba mis propias inquietudes. Mientras hablaba, me di cuenta de que aún había tiempo. El tiempo para renacer, para reescribir mi narrativa. Pero, ¿qué significaba eso realmente? No solo era una búsqueda de nuevas oportunidades, sino también de reconciliación con mi yo anterior. Mis deseos y ambiciones estaban allí, invisibles pero palpables, esperando ser redescubiertos. ¿Qué has estado haciendo de tu vida?, preguntó de repente, y su mirada era voz inquisitiva y esperanzadora. En ese momento, el peso de la autenticidad se volvió abrumador. Podía elegir seguir con la misma historia mediocre o enfrentar la verdad y asumir la vulnerabilidad de mi presente. La honestidad se convirtió en un hilo conductor. Al compartir mis experiencias propias de apatía y anhelos olvidados, me sentí liberado. La carga de aquellos años de autocensura comenzó a desvanecerse. Había dejado que la vida me arrastrara en lugar de dirigirla. En este momento, estoy tratando de entender dónde quiero ir, respondí con sinceridad, sorprendiendo incluso a mí mismo por la claridad de mi declaración. Entonces lo vi. Esa chispa en sus ojos, el renovado interés.
Tal vez, solo tal vez, este encuentro no solo me abriría puertas a mis propias posibilidades, sino que también podría ofrecerle una nueva perspectiva. Nuestras historias se entrelazaban más de lo que habíamos imaginado, erigiendo conexiones que podían ser el fundamento de futuros proyectos, de la reinvención profesional que ambos añorábamos. A medida que la conversación avanzaba, la atmósfera se transformó. Hablamos de sueños renovados, de cómo la experiencia podía ser una aliada en lugar de un lastre. Mientras compartía la idea de explorar nuestra pasión por la escritura, vi cómo su propio rostro se iluminaba al considerar un proyecto que habían discutido años atrás, uno que había quedado en el tintero por miedo al fracaso. Podríamos hacerlo juntos, propuso de pronto. Sus palabras flotaron en el aire, repletas de posibilidades, las dudas y temores comenzaron a disiparse, pero una pregunta crucial emergía en mi mente: ¿estaba preparado para asumir el riesgo de un nuevo comienzo, para abrazar la incertidumbre que venía con él? Esa propuesta no solo revelaba promesas de colaboración, sino que también abría un compás de acciones en mi vida actual. Mientras más conversábamos, más claro se volvía que los viejos patrones no eran un destino inevitable, sino una elección. Tenía la posibilidad de trazar mi propio rumbo, y esta conversación podría ser el catalizador. Sin embargo, una frágil corriente de miedo persistía. ¿Qué ocurriría si el proyecto no funcionara? ¿Y si volvían las sombras del pasado? Pero al mirar a mi amigo, recordando la fortaleza que ambos poseíamos, me comprometí. Todo cambio requiere valentía, y esa decisión estaba más cerca de lo que jamás había estado. Cuando finalmente nos despedimos, una nueva resolución latía en mi interior. La vida no era un mero reflejo de lo que había dejado atrás, sino un lienzo listo para ser pintado de nuevo. Y al entrar de nuevo al mundo exterior, un pensamiento percutía en mi mente: ¿qué más descubriría sobre mí mismo en este viaje? A medida que me alejaba del café, una idea florecía. Un plan apenas esbozado tomaba forma, ¿y si me atrevía a dar un paso audaz? Pero a donde todo esto me llevaría estaba aún por descubrir. Con cada paso, la adrenalina de la posibilidad comenzaba a ascender, el eco de mis propias dudas enfrentadas resonaba en mis oídos. Ahora que había abierto esas puertas, la verdadera aventura apenas comenzaba. ¿Sería capaz de sostener el impulso, o caería nuevamente en la trampa de la indecisión? Mientras la noche se cernía sobre mí, las luces de la ciudad parpadeaban, llenas de promesas. El día siguiente amaneció con una claridad que contrastaba con la confusión que aún habitaba mi mente. Con cada rayo de sol que atravesaba la ventana, sentía una renovada determinación, pero también una inquietud persistente. El café de la noche anterior había sido más que un simple reencuentro, era una puerta entreabierta hacia lo desconocido, un reto que debía afrontar. Decidí que no podía permitir que mis temores eclipsaran el potencial que había comenzado a vislumbrar. Bajo esa premisa, me dirigí al parque cercano. El aire fresco de la mañana parecía invitarme a pensar con claridad, inspiraba creatividad, y era el lugar perfecto para meditar sobre mis planes. Con un cuaderno en mano, escribí unos párrafos sobre el proyecto que había surgido entre nosotros. Las palabras empezaron a fluir, cada línea revelando ideas que habían estado ocultas durante demasiado tiempo. La escritura se convertía en una forma de autodescubrimiento, cada palabra una pincelada en el lienzo de mi futuro. Sin embargo, la realidad me golpeó con una pregunta incómoda: ¿qué sabía realmente de la escritura? Aunque había amado la literatura desde pequeño, jamás había considerado que pudiera transformar esa pasión en una actividad profesional. La inseguridad me hizo titubear, pero luego recordé la chispa en los ojos de mi amigo. Esa conexión, esa posibilidad de colaboración, me exigía un compromiso más allá de la simple añoranza por lo que podría haber sido. Regresé a casa con la determinación de hacer de aquel sueño una realidad. Exploré clases de escritura online, comunidades de escritores que compartían sus experiencias, y comencé a trazar un mapa de lo que debía hacer. La idea de llevar a cabo un proyecto concreto me excitaba, pero también me aterraba. La perspectiva de la evaluación externa, el posible fracaso, era un peso pesado que llevaba sobre mis hombros. Enfrentando esa carga, decidí enfrentarla con honestidad. Llamé a mi amigo y fijamos un encuentro para discutir el proyecto con más detalle. Era un acto de valentía, una forma de asumir el compromiso no solo conmigo mismo sino también con él.
Mientras hablaba por teléfono, cada palabra se sentía como un paso más en la dirección correcta, aunque las dudas persistían, había algo liberador al verbalizar mis intenciones. La noche anterior había comenzado a vislumbrar la luz del compromiso, y ahora, ese compromiso se convertía en un hecho tangible. Mientras hablábamos de estructura, personajes, y la trama que deseábamos desarrollar, empezaba a notar un cambio en mí mismo. Mis viejas inseguridades comenzaban a disiparse, reemplazadas por algo más sólido, la certeza de que debía arriesgarme. Días después de nuestra conversación, me senté en la computadora, encendí el monitor y miré la pantalla en blanco. Sentí una mezcla de emoción y terror. Era el momento de aplicar lo que había aprendido, de dar vida a las ideas que había estado gestando. Pero el temor se arrastraba como un eco persistente. ¿Y si todo resultaba ser un desastre? ¿Y si mi esfuerzo se convertía en ruido que nunca se materializaba? Mientras me debatía con mis pensamientos, sonó el teléfono. Era un mensaje de mi amigo, recordando la reunión de la semana siguiente. Sus palabras eran una mezcla de motivación y esperanza, y me hicieron sentir la importancia de la rendición de cuentas. De pronto, comprendí que ese viaje no sería solo acerca de mí, sino de cómo podía construir eso con otra persona. La carga se aligeró. Con un renovado sentido de propósito, decidí no solo escribir, sino también practicar la resiliencia. Quería enfrentar no solo la posibilidad de fracasar, sino también la certeza de crecer. Estaba dispuesto a transformarme, a desafiarme, a encontrar la voz que había estado oculta. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sombra del miedo aún acechaba. ¿Sería suficiente mi esfuerzo? ¿Podría desplegar todo mi potencial aún sintiéndome vulnerable y expuesto? Y justo cuando empezaba a desconectar de esos pensamientos autocríticos, llegué a la primera página de mi historia, llenando el vacío con la primera frase, pero en ese mismo instante, una notificación apareció en mi pantalla. Un mensaje inesperado, con un tono urgente, dejando claro que no todo sería tan sencillo como parecía. Sin un contexto claro, se situaba como un desafiante recordatorio de que la vida, al igual que la escritura, no era predecible. ¿Qué significaría eso para el nuevo camino que había comenzado a construir? La incertidumbre que seguía flotando en el aire se convertía en un claro recordatorio de que problemas y oportunidades a menudo caminan de la mano. El mensaje que apareció en la pantalla fue desconcertante. Necesitamos hablar. Hay algo que debes saber. El eco de esas palabras resonó en mi mente, mientras mi corazón aceleraba su ritmo. No podía ignorar la urgencia de aquel mensaje, pero tampoco podía frustrar el impulso que había encontrado para embarcarme en este nuevo proyecto de escritura. Decidí actuar con cautela. Respiré hondo y relancé la aplicación de mensajería, preparando mi respuesta. Pero antes de escribir, dejé que la confusión se disipara ligeramente. Aquello podía ser un distracte, un nuevo peso en una carga ya desafiante. Sin embargo, una voz interior me instaba a priorizar este asunto. Algo en la insistencia de esas palabras me hacía pensar que era un punto de inflexión, no solo para mí, sino para aquellos que me rodeaban. Tomé nota de cada emoción, cada impulso, cada duda que había comenzado a desvanecerse. Después de unos minutos, escribí una corta respuesta: estoy en el proceso de escribir. ¿Podemos hablar más tarde? La confirmación de que sí podía esperar llegó rápida y clara, y sentí una mezcla de alivio y tensión. En ese instante, la necesidad de comunicarme, de despejar el aire, pesaba tanto como el temor al posible impacto que ello podría tener en mi vida personal y profesional. Las horas transcurrieron lentas. Intenté concentrarme en mi proyecto, pero las palabras se negaban a fluir. La pantalla en blanco se convirtió en un espejo de mi mente, reflejando no solo vacíos creativos, sino también la turbulencia emocional que arrastraba. Cuando finalmente llegó el momento de la reunión con mi amigo, sentí que el peso del mundo seguía recayendo sobre mis hombros. Al llegar, me recibió con un abrazo entusiasta. Estoy tan emocionado con este proyecto, me dijo, inyectando un rayo de energía en mi día. Pero a medida que la conversación avanzaba, el eco del mensaje se hizo más fuerte, aunque intenté reprimirlo. Podíamos hablar de tramas, personajes, de todo lo que habíamos imaginado juntos,
pero cada vez que lo hacía, mi mente se sumía en un mar de preguntas sobre lo que realmente estaba sucediendo a mi alrededor. ¿Hay algo que te preocupa?, preguntó mi amigo, como si pudiera leer mi mente. La inquietud en su voz me recordó que no estaba solo en este viaje. Quizás podría aprovechar esa conexión, no solo para hablar de la ficción que estábamos creando, sino también de la realidad que me acechaba de forma inexorable. La idea de exponer mis dudas me aterraba, pero a la vez, era la única forma de seguir adelante. Después de un rato, finalmente decidí compartirlo. He recibido un mensaje que me inquieta. No sé si debo atenderlo o concentrarme en este proyecto. Las palabras salieron de mi boca, pero lo que realmente sentía era una mezcla de liberación y vulnerabilidad. Mi amigo escuchó atentamente, sin interromper, y al final asintió, comprendiendo el peso de mi dilema. Ahora que estás empezando a abrirte sobre tus temores, quizás podrías ver esto como una parte de tu historia. Lo bueno de la escritura es que podemos transformar nuestros conflictos en oportunidades de crecer. No te estás deteniendo, estás ampliando tus horizontes, me dijo, enfatizando la posibilidad de que esas incertidumbres pudieran ser el combustible para mi creatividad. A medida que las luces del atardecer empezaban a filtrarse por la ventana, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Podría explorar el significado de ese mensaje inesperado, podría convertir esta experiencia en un punto de partida para mi narrativa, integrando conflictos personales con el acto de escribir. Era un concepto potente, una nueva dirección para la historia que se gestaba dentro de mí, pero en ese momento luminoso, la incertidumbre volvió a golpear cuando el teléfono vibró en la mesa. Era una nueva notificación. Si el primer mensaje había sido una trampa de distracciones, ¿qué significaba este segundo? La urgencia se duplicaba, la curiosidad se encendía, y con ello, una sombra de miedo. ¿Estaba realmente listo para enfrentar este nuevo desafío? Mientras miraba la pantalla, una presión descendió sobre mis hombros. La necesidad de resolver esta situación era inminente. ¿Forjaría un camino hacia la posibilidad de transformación o me hundiría en una nueva capa de incertidumbre? En ese momento crucial, la dualidad de mi viaje profesional y personal colisionaba, dejándome en un estado de suspenso. El destino parecía reclamar mi personaje final. ¿Estaba preparado para dejar de lado mis miedos y confrontar lo que realmente significaba este mensaje? El sonido del timbre hizo eco en la casa, interrumpiendo mis pensamientos. Me levanté de la silla, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad respecto a la nueva notificación. Con una respiración profunda, abrí la puerta y me encontré cara a cara con mi nuera, que sonreía con entusiasmo y un aire festivo. «¡Feliz cumpleaños, papá!», exclamó, abrazándome con fuerza. La calidez de su abrazo fue reconfortante, pero por un instante, me pregunté si todo lo que había enfrentado se desvanecería en el aire festivo. Sin embargo, la inquietud seguía zumbando en mi mente como una mosca molesta. Entramos al salón, decorado con globos y serpentinas. La alegría de los niños que corrían y reían me rodeaba, pero una parte de mí quedaba atrapada en los ecos de la incertidumbre. Mientras todos se reunían en torno a la mesa, donde el pastel brillaba con velas encendidas, algo dentro de mí sentía que no estaba donde quería estar. La presión del mensaje persistía, junto con la búsqueda de respuestas que parecía más ineludible que nunca. La celebración progresó, y aunque intenté participar, mis pensamientos regresaban al dispositivo en mi bolsillo. ¿Debería estar allí, en este momento de alegría, o debía enfocarme en el desconcertante mensaje que golpeaba a mis puertas? La pregunta persistía, consumiendo mis energías. El momento culminante llegó cuando todos se reunieron para cantar. Con cada «feliz cumpleaños», mi corazón se llenaba, pero también se debatía. La razón de mis inquietudes no se había desvanecido, por el contrario, se intensificaba. Estas interacciones con mis seres queridos, aunque significativas, no podían ocultar la necesidad emergente de confrontar lo que realmente estaba en juego. Después de las canciones y los aplausos, decidí tomar un respiro. Me escabullí hacia el jardín donde la noche envolvía todo en un manto de calma. Ahí estaba la vibración de mi teléfono, y 3 puntos suspensivos aparecieron en la pantalla. Un nuevo mensaje se gestaba, y con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Por fin, la curiosidad ganó.
¿Estás listo para la conversación que hemos pospuesto tanto tiempo?, se leía. Las palabras eran directas y afiladas, como un cuchillo que corta la intuición de lo que había estado evitando. Había sido un impulso instintivo permitir que esta inquietud fuera relegada a un rincón de mi mente, a la sombra de la celebración. Pero, a medida que la noche avanzaba, la revelación de mi estado emocional era más desesperada. En ese momento, comprendí que este mensaje no era solo un peso más en mis hombros, era un catalizador que podía redirigir mi vida. Mi conexión con la escritura, ese propósito herbáceo que me empujaba hacia adentro, ahora se fusionaba con la realidad de mis relaciones y el legado que deseaba construir. Regresé al interior, determinado a no dejar que el miedo me dominara. Era tiempo de participar, de aceptar las conexiones y abrirme al desafío que enfrentaba. Las interacciones estaban llenas de amor, cariño, y en medio de todo eso, había un caldo de emociones que podía alimentar mi escritura. Oh, qué bemol de historia se vería tejido en la intersección de estos mundos. Sentí mis dudas transformarse en determinación. De pronto, las palabras comenzaron a tomar forma en mi mente. Tal vez este mensaje, con toda su carga, podría integrarse en un relato potente, donde mi viaje profesional resistiera la rivalidad de mis desafíos personales. Sin embargo, la segunda oleada de emoción se filtró cuando noté a un viejo amigo entre los invitados, una figura del pasado que traía consigo recuerdos, pero también secretos enterrados. La inquietud regresó. ¿Qué pasaría si su aparición culminaba en la revelación de algo que había estado evadiendo durante años? Los hilos de mi vida estaban entrelazándose de formas inesperadas, y mientras mi corazón latía frenéticamente, entendí que esta celebración traería consigo implicaciones que no podría ignorar. La noche apenas empezaba, y mis decisiones en este instante afectarían no solo mi narrativa como escritor, sino también el camino que se extendía ante mí. ¿Estaba preparado para confrontar la verdad que el universo parecía demandar? La respuesta se convertiría en el próximo capítulo de mi historia personal. Mientras la celebración continuaba en el interior, los murmullos y risas se desvanecían en el fondo de mi mente. La presencia de mi viejo amigo, Raúl, era como una sombra que me seguía, trayendo consigo un torrente de recuerdos que había intentado poner en pausa. Miré hacia su dirección, y vi su mirada perdida en la multitud. Su expresión denunciaba que también lidiaba con viejos fantasmas. Una parte de mí se sentía atraída a acercarme, a abrir un diálogo que podría, o no, ser constructivo. Sin embargo, la otra parte, más cautelosa, me susurraba que esa interacción podría desatar una tormenta emocional que aún no estaba listo para enfrentar. Debido a todas las experiencias que habíamos compartido, era inevitable que cualquier conversación podría llevarme de vuelta a tiempos que prefería dejar atrás. Decidí que era momento de actuar. Con cada paso hacia él, sentía como si atravesara un umbral entre mi pasado y el presente. La mezcla de nostalgia y aprensión se apoderó de mí. El momento decisivo se instaló en mi mente, tenía que enfrentarlo, no solo por mí, sino también por la dirección que deseaba tomar en mi escritura y en mi vida. Raúl, lo llamé, forzando una sonrisa. Sus ojos se iluminaron de inmediato, algo de alivio se reflejó en su rostro. Saludé a los que estaban a su lado antes de llevar la conversación hacia un lugar más privado, buscando una esquina tranquila del jardín. Nunca pensé que te vería aquí, le dije, indicando la multitud festiva detrás de nosotros. Este simple comentario fue el inicio que necesitaba. La conversación fluyó casi con naturalidad. Hablamos de trabajos, de la vida, cada palabra que cruzaba entre nosotros parecía despojarme de un peso emocional. Pero, como un péndulo, una pregunta inevitable colgaba en el aire, lista para ser formulada. ¿Cómo has estado realmente, con todo lo que pasó? La pregunta persistente de Raúl me golpeó como un ladrillo. La mente se me llenó de imágenes del pasado, decisiones difíciles, momentos de fracaso y el dolor de lo no dicho. No pude evitar reflexionar sobre cómo esos eventos habían esculpido mi realidad actual. Creo que estoy en un punto de cambio, respondí finalmente, sintiendo que, al pronunciarlo, abría una puerta en mi interior. Un cambio que no solo se limitaba a mi vida profesional, sino también a mis relaciones personales.
Y al hacerlo, sentí que empezaba a darme cuenta de la realidad de lo que verdaderamente deseaba, integridad en todos los aspectos de mi vida. Mientras las palabras seguían fluyendo, un reconocimiento comenzó a aflorar en mi interior. Esta conversación no era únicamente un encuentro casual, era un llamado a enfrentar lo que había estado esquivando, un puente hacia un nuevo capítulo de autenticidad. La revelación personal que estaba surgiendo de nuestras interacciones se sentía poderosa. En cada anécdota, en cada risa, comenzaba a vislumbrar formas en las que podría tejer ese hilo de conexión en la escritura que tanto anhelaba. Mi historia no sería solo mía, sería un reflejo de mis relaciones y de las sombras que debía enfrentar. Poco a poco, la casa comenzó a desvanecerse de mi mente y la celebración se tornó un telón de fondo. Todo lo que me rodeaba dejaba de ser una distracción e, inesperadamente, se convertía en una fuente de inspiración. ¿Qué pasaría si al escribir, pudiera integrar todos estos momentos, estos sentimientos no resueltos? Si pudiera darles una voz, convertirlos en un relato que resonara no solo en mí, sino en quienes me leyeran. La noche avanzaba y el aire parecía vibrar con la tensión de lo que estaba por venir. Pero mientras miraba fijamente a Raúl, me di cuenta de que el verdadero desafío no era solo el mensaje que recibí, sino también la decisión de enfrentar mi historia. Con cada palabra que decía, me acercaba a ese punto de no retorno. Y entonces, comprendí que el peso del pasado se tornaba ligero, mientras la posibilidad de un nuevo comienzo emergía de las sombras. Así, con la certeza de que debía afrontarlo. ¿Qué realmente importaba? Me pregunté qué nueva revelación estaría aguardando y si mi historia finalmente podría alcanzar una resolución. La conversación apenas se iniciaba, y el camino estaba lleno de incertidumbres, como toda buena historia que se respete. El día después de la celebración de su cumpleaños, Francisco despertó con una claridad renovada. La luz del sol inundaba su habitación, y con ella, una sensación de determinación. La conversación con Raúl la noche anterior había sido un punto de inflexión. Había elevado su conciencia, transformando el peso de la incertidumbre en un combustible vibrante para su creatividad. No podía posponer más su deseo de escribir y compartir su historia. Había entendido que cada rasguño de su pasado era un ladrillo en la fundación de su narrativa actual. Decidió que ese día sería el primero del resto de su vida. En lugar de dejar que la duda lo consumiera, tomó el cuaderno que había comenzado a llenar con ideas y resoluciones en el parque. Cada página estaba impregnada de anhelos y temores, pero hoy, cada línea iría acompañada de convicción. Era el momento de tomar ese deseo de escribir en serio. Se sentó frente a su escritorio, sus manos listas sobre el teclado. Las palabras fluyeron como un torrente, cada letra una expresión de un deseo reprimido por tanto tiempo. No era solo la escritura lo que lo guiaba, era el compromiso de aceptar su historia y dejar de lado las expectativas que habían contenido su voz. Mientras escribía, volvió a recordar las risas de sus hijos, el brillo en los ojos de Laura, y cómo la transición hacia la autoría no solo representaba una ambición, sino un legado. Por primera vez, no se sentía un anciano arrastrado por el pasado, sino un creador construyendo un futuro. No es tarde, se decía a sí mismo, reafirmando su verdad, sumando cada palabra que plasmaba en la pantalla. Imaginó a otros en su situación, luchando contra las sombras del desánimo, su historia resonando y dándoles fuerza para avanzar. A medida que el sol caía y la noche se acercaba, Francisco había completado el primer capítulo de su obra. Lo sentía como una liberación. No solo había exorcizado sus dudas, sino que también había cultivado un espacio en el que podía crecer. La estructura de su proyecto empezaba a tomar forma, fusionando su vida personal con la ficción, dibujando un paisaje donde las enseñanzas de sus experiencias se convertían en herramientas de empoderamiento. Esa noche, decidió compartir su escrito con su familia. Con nerviosismo, pero decidido, organizó una pequeña reunión en casa. Convocó a su esposa, a sus hijos y, por supuesto, a Laura, la responsable de este renacer. Al principio, sintió el viejo temblor de la inseguridad, pero a medida que empezaba a leer, su voz se fortalecía. Cada página era un testimonio de superación, un llamado a no rendirse. La respuesta fue inmediata. Laura lo miró con admiración, y sus hijos lo rodearon con abrazos. La validación se convirtió en un nuevo país para explorar.
Francesco sintió que estaba guiando no solo a su familia, sino también a sí mismo en un camino de autodescubrimiento. Ese feedback, esas sonrisas, esas palabras reconociendo su esfuerzo, fueron pura gasolina para su fuego interno. Los días se convirtieron en semanas, y el proyecto resonaba en su mente, en sus relaciones, y en cada encuentro casual. La escritura se tornó en un diario de navegación por la vida, en una guía para quienes luchaban por sus sueños. Colaboró con Raúl en el proyecto, cada uno aportando sus vivencias, sus historias. Juntos crearon un relato que trascendía el mero deseo individual, convirtiéndose en un testimonio colectivo de todas las luchas. Finalmente, la obra fue publicada. Fue un momento que superó todas las expectativas, un verdadero hito personal. Francisco no solo había conquistado el miedo al fracaso, sino que se había reafirmado como hombre renacido en la creación. Al ver su libro en las estanterías, una sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro, y comprendió que había alcanzado algo mucho más grande que él mismo. Había demostrado que nunca es tarde para retomar los sueños y que cada historia cuenta, incluso aquellas plagadas de dudas. El éxito llegó con mensajes de lectores que se sentían inspirados, quienes veían reflejadas sus propias luchas en sus palabras. La vida de Francisco se había impregnado de propósito, una vibrante conexión en la que sus experiencias se entrelazaban en una nueva narrativa con la que otros podían identificarse y motivarse. Con cada conversación, con cada lectura, había realizado una transformación profunda. Había dejado atrás los miedos que lo habían aprisionado, se erguía como un símbolo de perseverancia, mostrando a su familia y a sí mismo que nunca es tarde para dar ese primer paso y reclamar el propio espacio en la vida. Y así, como el sol saliente que ya no le atemorizaba, Francisco había renacido en su papel de creador, transformando su narrativa de vida en una emanación de esperanza y triunfo. Hoy, te necesitamos a ti. Si has disfrutado de esta inspiradora historia de superación personal, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas y emotivas historias exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan recibir este mensaje de aliento. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, porque tu opinión cuenta y queremos saber de ti. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo los sueños pueden renacer, porque este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad dedicada a inspirar y empoderar a todos los buscadores de su verdadero camino. La historia continúa contigo.